Bien, ahora voy a leerles la segunda parte del capítulo ¿Cuáles son las funciones de la filosofía en la sociedad? Capítulo que pertenece al libro La filosofía en las transformaciones de México y otros textos. Bien, la filosofía como construcción de utopías. Otra forma clásica y muy importante fue la creación de una nueva forma del pensamiento, como son las utopías. Los autores clásicos fueron Francis Bacon con su Nueva Atlántida, Campanella con La Ciudad del Sol y Tomás Moro con su Utopía. Mediante esta nueva forma de pensar, se realiza una crítica indirecta de los problemas de aquellas sociedades y se abre un horizonte imaginativo. Por su lado, los socialistas utópicos, Saint-Simon, Owen y Fourier, tratan de dar un paso adelante al tratar de llevar a la práctica sus tesis. Pero Marx y Hegel critican este tipo de socialismo porque no realizaron un análisis científico de la sociedad que les permitiera conocer su grado de madurez, que hiciera posible el planteamiento de tal sociedad. Sin embargo, a pesar de sus señalamientos, Marx y Engels no dejan de plantear una nueva utopía como sería el comunismo pensado como sociedad autorregulada en donde no existiría un Estado y en donde imperaría la justicia distributiva. La filosofía reflexiona sobre las utopías. Sin embargo, la filosofía no solo ha creado utopías, sino también ha reflexionado sobre sus características. ¿Qué son las utopías? ¿Cuáles son las causas por las cuales surgen? ¿Cuáles son sus alcances y sus límites? Las utopías deben ser eliminadas. Las utopías son necesarias por dos razones. En primer lugar, porque tanto las personas como los grupos sociales siempre requieren de un ideal que perseguir. Tal ideal, desde el punto de vista de Ernest Bloch, es como una estrella polar que guía al navegante hacia tierra firme. Es por ello necesario no confundir las utopías con metas plausibles a corto, mediano o largo plazo. La segunda razón es que la humanidad requiere ampliar en forma imaginativa su horizonte imaginativo de lo que debe ser y no quedarse en la solución inmediata o pragmática. En ese sentido, todos tenemos utopías, pero no debemos confundirlas con la posibilidad de realizarla como lo pensamos. Bloch las llama utopías concretas. Curiosamente, en la actualidad lo que predomina son las utopías, sino las disutopías, es decir, las proyecciones negativas de los conflictos que vive hoy la sociedad. Un ejemplo de ellas son El mundo feliz de Aldous Huxley o 1984 de Orwell y muchas de las películas del futuro actuales. Las utopías pueden también volverse ideologías en sentido utópico. La democracia es el autogobierno de los ciudadanos. Esta situación no existe, es un ideal a ser logrado, pero si confundimos ese ideal y decimos que ya estamos en la democracia, estamos dándole a la gente gato por liebre, para ensañarla. La filosofía como reflexión teórica sobre la ideología. Como se sabe, las ideologías fueron planteadas en su origen por Bacon, a través de su teoría de los ídolos, por Holbach, quien consideró que las ideas tenían su origen en los intereses de los grupos sociales, por Destutt de Tracy en su libro Elementos de Ideología, que constituyó una propuesta para extraer los resultados de la Revolución Francesa y que también mereció una formulación negativa por parte de Napoleón, al considerar que las ideas de Destutt de Tracy y sus compañeros eran utópicas, es decir, que estaban divorciadas de la realidad. Pero los que dieron un paso más allá en el análisis de las ideologías fueron Marx y Engels, tanto en su célebre libro La ideología alemana, así como en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política del último. Marx y Engels consideraron que los jóvenes hegelianos formaban la ideología alemana, debido a que creían que bastaba cambiar las ideas para que la realidad misma se transformara. Marx y Engels consideraron que estaban equivocados y que se requería la transformación práctica del mundo.
En nuestro país es interesante el análisis de la polémica entre Luis Villorio, quien concibe a las ideologías como conjunto de creencias injustificadas teóricamente y que sirven para el acceso o mantenimiento del poder, o Sánchez Vázquez, quien las concibe como conjuntos de ideas, representaciones e ideales de una clase social dada y que orienta la acción de los individuos o grupos sociales hacia un fin deseado del desarrollo social. Función conceptual. Otra de las funciones de la filosofía es la precisión conceptual. Ya nos hemos referido anteriormente a los análisis de los conceptos de utopía y de ideología. La filosofía también ha indagado sobre los conceptos como el poder, valor, política, ciencia, razón, sujeto y otros tantos. Hoy, por ejemplo, nos encontramos en uno de los periodos más complejos de la historia debido a los profundos cambios económicos, sociales y tecnológicos. La transición de lo que se ha denominado con un nombre demasiado general, la modernidad, aunque se han propuesto diversas formas que ha asumido la modernidad y que estaría siendo sustituida a partir de los cambios tecnológicos por otro periodo que se ha denominado como posmodernidad o transmodernidad, a falta de un nombre más adecuado. Nuestro gran problema es cómo debemos definir esas transiciones, qué debemos abandonar y qué debemos conservar de la modernidad y cómo podemos proponer una nueva, de acuerdo a las características de las sociedades latinoamericanas. Solo la filosofía puede definir estos conceptos y ofrecer respuestas a ese tránsito.